Orá, tu casa en Israel. Continuar con nuestros temas, Bezrat Hashem. Empezamos. Estamos en la época de la rebelión de los Maccabim, como normalmente acostumbramos recordarlos. Recuerden que no vamos a dar de manera exhaustiva gran cantidad de datos, ni nombres, ni lugares, porque no es nuestro objetivo, sino por lo menos saber un poquito más y sacar conclusiones de la historia de Am Israel. Si estamos hablando aquí de la época de los Maccabim, ver qué me dice esa época para hoy. Si vamos a ver victorias de la época Maccabim, qué me dicen esas victorias para hoy. Estamos apenas a un día de estar celebrando Yom Ha'atzmaut, qué significa Yom Ha'atzmaut en comparación con las victorias de Yehuda Maccabí, etc. Es así como tenemos que trabajar en historia. Pero por supuesto que también para eso hay que saber un poquito, ¿no? A veces hablamos de historia y no tenemos el menor conocimiento y eso tampoco es bueno. Y una de las situaciones que muchas veces nos ocurren con esta época, habíamos mencionado que para muchos la historia de los Maccabim acaba en Hanukkah. Como que Hanukkah es el capítulo final, glorioso, divino, y el encendido de la menorá y la conmemoración de Hanukkah con las Hanukiot es como si fuera el último, el epílogo de toda la escena de los Maccabim. Y desde ya les comenté que no es así. Salud, Braham. Señora, bienvenida. Más alto, Verbenachat. Y la historia no es así, ya que realmente la historia de los Maccabim va a continuar durante un siglo aproximadamente y tenemos que conocer un poquito más. Obviamente todo había comenzado, y eso ya lo vimos, con Matitiau y sus 5 hijos. Les hice apenas un croquis de las primeras generaciones a partir de Matitiau, cuando estalla la rebelión. Y habíamos hablado que la rebelión va a estallar cuando empiezan los decretos tan brutales de Antíochus Epifanes en aquellos años, donde querían imponer la fe griega y la prohibición de la práctica del judaísmo de una manera tajante. Durante muchas décadas, mientras la entrada de lo que se llama el helenismo había sido pacífica, no había habido ningún tipo de rebelión. Cuando aparecen los decretos es cuando el pueblo de Israel reacciona. Dicen nuestros jajamim que muchas veces cuando uno observa que hay una gzeirá en contra del pueblo de Israel, un decreto que se levanta en contra del pueblo de Israel, debemos entender que es un gesed que está haciendo Kadosh Baruj Hu con nosotros, ya que si no fuera por esa gzeirá, es posible que nos estaríamos perdiendo, ¿sí? Nos estaríamos olvidando de nosotros mismos. Y entonces Kadosh Baruj Hu, entre todos sus mecanismos extraños que tiene y de cómo maneja el mundo, de pronto levanta contra nosotros a alguien, o sucede un episodio para sacudirnos de una manera impresionante y reflexionar y pensar y hacer teshuvah. Y entonces hace unas semanas les había comentado que después de tanta asimilación que estaba sufriendo el pueblo de Israel en aquellos años, surgió algo bueno. Y lo bueno que surgió se llamó Antíochus Epifanes. Y entonces uno diría, no es así. Bueno, sí, a la luz de la perspectiva del pueblo de Israel, sí. Este malvado llamado Antíochus Epifanes es el que en definitiva va a provocar la rebelión y es el que va a provocar que echemos a los griegos de la tierra de Israel y podamos recuperar el Beit HaMikdash y purificarlo, etc. Entonces, así son los caminos de Kadosh Baruj Hu. Entonces, nunca tenemos que tener una actitud de decir, qué desgracia, qué terrible la desgracia. Por supuesto que las hay, pero y las tenemos, sino pensar más adentro. ¿Por qué habrá sido? ¿Para qué Kadosh Baruj Hu tuvo que mandarnos algo así? Y recordando siempre, y lo hemos dicho ya varias veces, todo lo que hace Hashem es para bien. Por lo tanto, incluso las desgracias que caen sobre el pueblo de Israel también son para bien, aun cuando nos cuesta entender esto. Cuando de pronto nos tenemos que pasar una operación y nos duele, sabemos que en definitiva es para bien. Y cada uno de nosotros dirá, bueno, no quiero pasar la operación, ¿para qué tengo que sufrir dolor? ¿Para qué me tienen que cortar el cuerpo? No quiero. ¿Sí? Cuando vamos al dentista y estamos en la sala de espera y estamos escuchando el ¿sí? Ya nos vamos, ¿no? No queremos saber de nada. Pero sabemos que es para bien. Y bueno, es un dolor de un ratito para que podamos estar bien. A veces el ratito en la historia del pueblo de Israel es un ratote, pero bueno, siempre es para bien. Matitiau
no va a tolerar el deterioro que hay en el pueblo de Israel y va a estallar la rebelión, y lo comentamos, en el momento que un yehudí está dispuesto a hacer Avodah Zará. Y la primera víctima de la rebelión va a terminar siendo un yehudí. Matitiahu con sus propias manos va a matar a un yehudí que está transgrediendo lo más básico de Am Israel, que es irse contra la propia emuná en Kadosh Baruj Hu y estar aceptando hacer Avodah Zará, hincarse ante un dios, ofrecer un sacrificio. Matitiahu lo va a matar, y en ese momento, increíblemente, los griegos van a apoyar a ese yehudí muerto. En ese momento los griegos van a apoyar a los grupos helenistas que había en el pueblo de Israel. Por lo tanto, estamos viendo que la primera dificultad que empieza a haber en esta época es que el pueblo se está dividiendo. El pueblo se está dividiendo. ¿Están conmigo? El pueblo se está dividiendo ideológicamente. Un grupo pro-griego y otro grupo que quiere ser lo que eran los que se llamaban Hasidim de aquellos años, que no tiene nada que ver con Hasidut de hoy de Baal Shem Tov, pero también llamaban Hasidim, aquellos que se van a mantener firmes con la Torá. Y obviamente a nivel de ideología, estos dos grupos empiezan a ser muy antagónicos entre sí. Para muchos en el pueblo de Israel, el hecho de que Matitiahu se levante contra los griegos, ellos lo consideraban algo terrible. ¿Para qué te levantas contra los griegos? Si los griegos son lo máximo, si los griegos han traído cultura, si los griegos han traído tantas cosas buenas, han traído modernidad, han traído arquitectura, desarrollo de la ciudad, etc. ¿Para qué te levantas contra los griegos? Déjalos. Y obviamente Matitiahu y sus hijos no comparten esta opinión, y ellos se levantan. Y se dan cuenta que la rebelión empieza dentro de una familia. La rebelión es una rebelión familiar. Hace apenas unas semanas estuvimos en familia celebrando el Seder de Pesach. No lo celebramos, si bien obviamente también hay una celebración en el Beit Knesset, lo más importante de Pesach es la casa. Y cuando vamos a encender la Hanukkah es en casa y en familia. E incluso cuántas alajot a qué hora hay que encender, sabemos, tenemos que encenderla a tal hora, pero si lo que quiero es esperar a que llegue tal persona, pues puedo esperarlo para que llegue, lo importante es la Mishpachá. Aquí tenemos una familia que se levantan a rebelarse. ¿Por qué? Porque la lucha contra la asimilación tiene que partir en el hogar de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede hacer el cambio. Y esto es muy importante. Muchas veces nos frustramos, entre comillas, pensando, bueno, ¿yo qué puedo hacer realmente? Si yo soy uno, ¿qué puedo hacer para hacer un cambio? No puedo hacer nada. Sí, sí lo puedes hacer. Mira lo que hizo Matitiahu. Matitiahu se levantó con sus 5 hijos. ¿Quiénes eran ellos? Era Tzahal. No era Tzahal, era un grupo de Kohanim, nada más, que vivían en un pueblito, en Modín, ni siquiera vivían en Jerusalén, y de pronto dijeron, esto se acabó, y se levantan, y con Mesirut Nefesh, y estando dispuestos a hacer Kiddush Hashem, y morir, y realmente vamos a ver que varios de los hijos de Matitiahu van a morir en esta rebelión, están dispuestos a todo, con tal de mantener Yahadut. Y ese es uno de los legados que tenemos que tener siempre presentes, la posibilidad de que cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias, se levante y diga basta. Diga basta a la asimilación, diga basta a tantos Yehudim que se apartan del pueblo de Israel. Obviamente, este episodio que tiene 2200 años continúa hasta el día de hoy. Por lo tanto, el legado de Matitiahu es importante hasta el día de hoy, ¿sí? Es fundamental. Y sabemos que de alguna manera tratamos de cumplirlo. Matitiahu, 5 hijos. Jonatán, Eleazar, Yehudá, Shimón y Yohanan. Matitiahu es el que va a liderar la rebelión por muy poco tiempo, ya que va a fallecer. Era una persona de mucha edad cuando comienza el estallido, y realmente la mayor parte de la rebelión la va a dirigir Yehudá, ¿sí? El hijo, a quien nosotros obviamente lo conocemos como Yehudá Macabí. Macabí dijimos la semana pasada, Macabí que golpea fuerte con un martillo, o Mi Kamoja Bailim Hashem, esta frase que va a ser la bandera, el slogan, el lema de esta batalla contra los griegos. Y cuando Yehudá va a asumir el liderazgo, va a empezar a hacer un cambio en el tipo de batalla que va a hacer contra los griegos. En la época de Matitiahu eran muy poquitos los que realmente se levantaron. Por lo tanto, el tipo de batalla había sido un tipo de batalla tipo guerrilla.
escondidos entre las montañas. Cuando pasaba alguna legión griega, cuando pasaba un grupo, pues atacaban, pero para rápidamente volver a esconderse entre las cuevas y entre las montañas de Yehudá. Ahora que estamos aquí en Israel y cada vez que recorremos y salimos un poquito, vemos cómo son todas las colinas que nos rodean y las montañas. No son los Andes ni los Alpes, y son relativamente bajas todas las colinas y montañas, pero en muchas vemos huecos. ¿Sí? Si se fijan, en muchas se ven cuevas, miles de cuevas por todos lados. Y es así como realmente en aquellos años el pueblo, la familia de Matitiahu y sus hijos así hacían. Salían, atacaban y se volvían a esconder. Conocían el terreno mejor que los griegos. Los esperaban en un desfiladero, en un camino angosto, y ahí atacaban. Pero no atacaban de frente. ¿Por qué? Porque a nivel numérico eran muy pocos. Realmente, cuando hablamos de pocos, estamos hablando al principio de decenas de personas. Siempre tienen que pensar, los griegos eran un imperio. No tenían problema de mandar cientos de miles de personas en el ejército. Y el pueblo de Israel era un pueblo pequeño, y de ese pueblo de Israel eran muy pocos los que dijeron, vámonos contra ellos. La semana pasada y ayer hablamos algo, conmemoramos Yom HaShoah. También en la época de la Shoah estábamos en los campos y de pronto surgía en una barraca un comentario: ¿por qué no nos levantamos? Vamos a luchar contra los nazis, ¿sí? Vamos a luchar. ¿Qué sucedía en esos momentos? Había un debate, y el debate era muy, muy duro, y la gran mayoría decía: ¿levantarte contra quién? ¿Cómo nos vamos a levantar? Estamos débiles, no tenemos realmente fuerzas en muchos de los momentos físicas para poder hacer un levantamiento. No tenemos armas, prácticamente no tenemos nada. Lo sumo quizás hemos logrado contrabandear una pistola y 4 balas, ¿sí? No tenemos suficientes armamentos. Y ellos son un imperio. Cuando uno ve el desarrollo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, lo que fueron los 3-4 primeros años de la guerra, del 39 al 43, es una Alemania que va conquistando, pero no al pueblo de Israel y a los pueblitos, a los shtetlas del pueblo de Israel, a los países, cada uno de los cuales salió a enfrentar a ese ejército de Hitler y Máximo con sus propios ejércitos, y cayeron. Y entonces, si cayó Francia, y si cayó Holanda, y cayó Bélgica, y cayó media Rusia, y si fueron cayendo todos los países de alrededor de una manera impresionante, tú, yo, pueblo de Israel, aquí un grupo de la gente que estamos en una barraca o estamos dentro de un gueto, ¿nosotros nos vamos a levantar? Pero los del gueto de Varsovia se levantaron. No solamente en el gueto de Varsovia, en la mayoría de los guetos se levantaron. Pero la discusión, el gueto de Varsovia es quizás el más conocido porque es Varsovia, que era la capital de Polonia, y el gueto de Varsovia fue uno de los guetos más grandes. Pero prácticamente en todos los guetos, y hubo muchísimos guetos, prácticamente en cada ciudad a la que se iban acercando, lo primero que se hacía era un gueto. En prácticamente todos los guetos hubo levantamientos, y es lamentable que solamente estemos siempre recordando el gueto de Varsovia, porque las historias de los demás guetos son increíbles del heroísmo que hubo. Pero la pregunta es: ¿de dónde sale ese heroísmo? ¿De dónde sale esa fuerza? ¿Cómo me levanto en contra de los muchos? Y lo decimos en Al-Anisim, cuando decimos por los milagros que tuvimos en aquellos días en nuestro tiempo, cuando de pronto los pocos se levantan contra los muchos, los puros contra los impuros, etc., y triunfamos. Y Yehuda Maccabi, Matitiahu, eran poquititos, que se tenían que levantar contra los griegos, incluso en contra de la opinión de tantos Yehudim que decían: no se levanten, esto va a ser peor para nosotros. Cuando fue otra vez gueto de Varsovia y los otros guetos, y venía esta discusión, la gran mayoría decía: no, quedémonos tranquilos. ¿A dónde vas? ¿Vas a levantarte contra ellos? ¿Qué van a hacer ellos? Nos van a masacrar. ¿Qué posibilidades reales tenemos de ganar a nivel, quitemos a Kadosh Baruj Hu del centro, ¿sí? En un momento que me quiero levantar en armas, no que estoy esperando que Kadosh Baruj Hu me haga un milagro y caiga un rayo celestial y pase algo, sino estoy en la realidad que yo estoy viendo ejércitos. ¿Qué posibilidad aparentemente tengo de ganar? Ninguna. ¿Qué va a pasar al final de la rebelión? Que finalmente vamos a terminar todos muertos, o a lo sumo quizás alguno logre escaparse. Y entonces más de uno decía: entonces ¿para qué? Es cierto,
estamos viviendo mal, estamos conquistados, pero bueno, estamos todavía viviendo, Bezrat Hashem, dentro de un mes, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, quizás las cosas cambien, quizás el ejército, el imperio de Hitler y Max Shemó caiga. ¿Para qué te vas a levantar? Aguanta, aguanta, aguanta. Y recuerden que la gente cuida mucho su vida. También el pueblo de Israel, tenemos que cuidar la vida. Y entonces si alguien me dice, mira, levántate en armas y la posibilidad de que sobrevivas hoy es del 1%. En cambio, si no te levantas en armas, puede ser que sobrevivas. Mal, como estamos sobreviviendo, pero quizás sobrevivas. Y además tienes esposa y tienes hijos. ¿Qué haces? ¿Te levantas o no te levantas? Lo piensas, ¿verdad? Muchas veces. Y entonces en la mayoría de los getaot, la verdad, la gran mayoría de los que comenzaban a levantarse eran los jóvenes, con todo el ideal, y muchos otros no se animaban a salir. Cuando comenzaban a ver los demás que los nazis caían, hubo quienes fueron animándose. Escuchen esto. Se cuenta que justamente en el gueto de Varsovia, después de tantas discusiones por levantarse o no levantarse, en un momento dado entra el ejército alemán adentro del gueto, en la zona del gueto Yehudí, y entran con sus tanques y con soldados caminando. Y desde ventanas de algunos de los edificios, Yehudim, que habían logrado contrabandear armas, comienzan a disparar. Y Yehudim empiezan a ver que los nazis caen, y que el resto de los nazis comienzan a dar vuelta rápidamente al tanque y salen corriendo, dejando incluso a los soldados nazis muertos adentro. Cuando Yehudim vieron esa escena, de pronto dijeron, hey, ellos también mueren, ellos también caen, también podemos darle un golpe. Y uno podría decir, bueno, es obvio que una persona muere si le tiras un tiro, sí, bien dado, ¿no? Es algo que aparentemente uno diría, bueno, ¿que eso no lo sabían? Cuando de pronto vemos que el otro parece todopoderoso y que realmente está arrasando con todo y el poder que tiene, es muy difícil pensar que al otro también le puedo dar un golpe. Y eso les pasó. Y realmente el mayor estímulo que recibieron fue cuando vieron esta pequeña derrotita. No significó nada. Quizás quedaron una decena de cadáveres, ¿sí? Al imperio nazi no le hicieron nada en ese momento. Pero solamente ver al nazi escapándose, cuando siempre mostraba su aspecto de fuerza y de terror, y que sí, mis botas y la limpieza de mis botas y todos corren delante mío y no, yo salgo corriendo por unos judíos ahí que están escondidos en alguna ventana, ¿sí? También yo soy cobarde y salgo corriendo. Eso los animó, y eso los animó también en aquellos años cuando Yehudim empezaron a ver que los griegos también caen en estos ataques que está haciendo Matitiahu y sus hijos. Es cuando empiezan lentamente a sumarse más y más y más Yehudim a la rebelión. Pero vuelvo a insistir, no todos se unieron a la rebelión, no todos compartieron la idea. Hubo quienes incluso se opusieron y dijeron, lo que estamos haciendo está mal. En Am Israel, donde hay 2 Yehudim, hay 3 opiniones. Donde hay 5 millones de Yehudim, hay 15 millones de opiniones. Y es lo que nos pasa aquí. Israel hoy, el Estado de Israel, una de las características que tiene es que tiene una cantidad, la cantidad de partidos políticos que hay aquí en Medinat Israel per cápita es la mayor quizás de todo el mundo. Cuando hay elecciones y ya se acercan las del próximo año, van a ver cuántos partidos políticos hay. Obviamente uno conoce a los 3, 4 más importantes, pero hay un montón. Sí, se presentan normalmente casi 20 partidos políticos, empiezan antes de que empiecen las elecciones, empiezan a hacer campaña y empiezan algunos a retirarse, algunos a unirse, etcétera. Pero partidos políticos, cada uno luchando por otra cosa. ¿Por qué? Porque así somos los Yehudim. Somos muy intelectuales, estamos pensando todo el tiempo. No nos alcanza como en otros países que haya 2, 3 partidos políticos. ¿Sí? Estados Unidos, ¿quiénes son? Siempre hablamos, ¿no? Demócratas y republicanos. Quizás aparece un tercero, pero son republicanos y demócratas. Esos son los 2 partidos. O gana uno o gana el otro. Nos vamos a México, ¿quién es? PRI, PAN, PRD, punto, ¿no? Y sí, hay algún otro chiquito por ahí, pero nada más. Israel es impresionante. Todos. E incluso el movimiento de cada uno de nosotros entre los partidos, ¿no? Dependiendo la hora del día, pertenezco a este, ahora me moví a este, ahora me moví a este. En serio, si en Israel hicieran elecciones diarias, todos los días el resultado sería distinto. En serio, porque cada episodio que sucede
y ustedes saben que Israel es muy intenso, todo el tiempo están pasando cosas, y lo que fue noticia ayer ya no es noticia hoy, ¿sí? Estábamos hablando hasta hace 3 días del terrible accidente que hubo en Herzl, ¿sí? Ya, eso ya es historia, ya estamos hablando ahora de hoy, ya estamos en otra historia. Cada día pasa algo diferente aquí, pero muy, muy intenso. Y eso hace que cambiemos de opinión. Y el Yehudí todo el tiempo está al pendiente de esto. Matitiau, sus hijos se levantan no solamente con la posibilidad de vencer, teniendo mucha emuná. Pero uno tiene emuná, pero los somjim alanés. No podemos basarnos en que va a haber un milagro. Ellos tuvieron un milagro, pero no podemos basarnos en un milagro. También tenemos que organizarnos. Eretz Israel, Medinat Israel, Baruch Hashem, tenemos Ashgahá, Kadosh Baruj Hu nos ayuda. Pero tenemos que tener tzal, tenemos que tener nuestro ejército, tenemos que adquirir armas, tenemos que saber utilizarlas, ¿sí? Por supuesto que en los 64 años que tiene Medinat Israel, una de las cosas que más hemos visto es la Ashgahá de Kadosh Baruj Hu. Los milagros que hizo Hashem aquí en Medinat Israel en cada una de las guerras es impresionante. Es impresionante. Por supuesto, hay que verlos. Aquel que no quiere ver no ve nada. Pero simplemente, muchos discuten aquí en Israel si hay que celebrar Yom Ha'atzmaut, si no hay que celebrar, si hay que decir Alel, si no hay que decir, si cómo decirlo, etcétera, etcétera. Hay una realidad. Medinat Israel nació. Y Medinat Israel tiene 64 años. Independientemente de lo que cada uno pueda pensar, Medinat Israel es un milagro. Es un milagro de todos los días. Y el hecho de que Medinat Israel continúe como estamos totalmente rodeados de millones y millones de enemigos, y que de pronto salga el sol en Medinat Israel y tengamos un día más de existencia, es un milagro. Realmente no vamos a darle idea a nuestros enemigos, pero ellos saben que si quisieran, realmente, aparentemente podrían acabar con nosotros muy rápido, y no lo logran. Y no lo logran primero porque tenemos tzal. Definitivamente tenemos un ejército bien entrenado, buscamos las mejores armas, nos protegemos, nos cuidamos. Pero además de todo, hay una ayuda extra increíble. Hay una ayuda extra de Kadosh Baruj Hu que nadie la puede negar. Realmente la tenemos y la vemos. En cada uno de las Milhamot la hemos visto. Matitiau también la va a ver, los hijos también la van a ver. Van a ver cómo van a poder salir lentamente de los escondites en las montañas para poder hacer un enfrentamiento directo contra los ejércitos griegos. Y eso va a ser en la época de Yehudá Maccabi, cuando ya van a empezar a salir a un enfrentamiento abierto, no quedarme escondido, sino tu ejército contra el mío. Solo que a pesar de todo, Yehudá Maccabi va a empezar a juntar más gente. En un principio va a llegar a tener 6.000 personas, pero se van a enfrentar a ejércitos de casi 100.000 personas. Así trae los datos Josephus Flavius, el historiador que trae todo y mucha información de aquellos años. 6.000 contra 100.000. Sigue habiendo una gran diferencia, enorme, ¿sí? Y sin embargo, salió, sí. Me ibas a apuntar algo. Esta es la construcción del segundo templo. No es la construcción del segundo templo. El templo está construido desde hace mucho tiempo. Cuando regresamos de Babilonia construimos el segundo templo y estuvimos bajo el gobierno persa. El gobierno persa va a caer y van a venir los griegos. Los griegos durante mucho tiempo nos dieron autonomía y libertad y no hubo ningún problema, y el Beit HaMikdash siguió en funciones y con nuestro Kohen Gadol y con nuestros Korbanot sin ningún problema. Hasta la época de Antíochus, en la que surgen los decretos, se profana el Beit HaMikdash, no se destruye, se profana, se impurifica, empiezan a ofrecer sacrificios de animales impuros, empiezan a poner estatuas de ídolos dentro del Beit HaMikdash y el templo queda profanado. Entonces lo que va a hacer Yehudá Maccabi en unos minutos es recuperar el control del Beit HaMikdash, purificarlo, reinaugurarlo, ¿sí? No construirlo. El templo está, pero estaba impurificado, ¿sí? Eso es. Recuerda que los que van a destruir el templo van a ser los romanos posteriormente, y el primero los babilonios. Los griegos no lo lograron, o sea, no fue el objetivo de ellos, sino al contrario, ellos lo que querían era ocuparlo y profanarlo, y lo hicieron. Y entonces nosotros lo recuperamos. La guerra entonces comienza a ser una guerra abierta, una guerra en la época de Yehudá, donde van a luchar contra el ejército de los griegos. Los griegos, cuando ven esta rebelión, comienzan a mandar más legiones. En un imperio, como era el imperio griego en aquellos años, no pueden mantener grandes ejércitos en cada uno de los países. Van conquistando, van avanzando y van dejando ejércitos. Y cuando empieza a haber problemas,
empiezan a mover los ejércitos. ¿Sí? A ver, ¿están conmigo? Sí, este es el cosa del Betamigdash Arishon. Sheini. Allí. Sí, porque los griegos. Ya nos fuimos a Babilonia y ya regresamos de Babilonia. No, los romanos se destruyeron. Los Griegos son. Los romanos son posteriores a Grecia. Todavía no llegamos a esa No, pero época. no lo destruyeron los romanos. Sí. Sí. Entonces. Entonces, ¿qué? Los griegos no. Los griegos no Sí, es el destruyeron primero, el segundo, Betamigdash. tercero. No. No. Esos fueron los babilonios. Ay, siempre me mezclo los babilonios con los griegos. Ok, pues tratemos de no hacerlo. Es Galut Babel. Sí, para mí No te son olvides. iguales. No son. Bueno, sí, son iguales como todos, pero no son lo mismo. No, sí. Entonces, y aparte lo aclaramos justo ahora que te saliste también. Y entonces, cuando empieza a haber una situación donde un imperio es atacado en un lugar, desde la central de operaciones, comienzan a mover los ejércitos. Esto es hasta el día de hoy. ¿Sí? Creo que hay muchas imágenes desde la Segunda Guerra Mundial, cómo tenían grandes planos en grandes mesas y cómo van moviendo, como en los juegos que uno compra, juegos de mesa y van moviendo las piezas, así se van moviendo los ejércitos. Los griegos comienzan a mandar refuerzos contra estos rebeldes para tratar de aplacar la rebelión. Estaban tan seguros en un principio que esto iba a ser cuestión de días e iban a poder acabar con el pueblo de Israel, con la rebelión, no con el pueblo, con la rebelión, que cuenta Josephus Flavius que junto con los ejércitos llegaron cientos de comerciantes de países lejanos, comerciantes no de prendas de ropa ni de joyería, sino de esclavos. Estaban seguros que iban a poder ganar y poder llevarse un montón de prisioneros y ser vendidos como esclavos. Y se cuenta que Yehuda Maccabi sale a una guerra abierta contra este ejército, triunfa sobre los griegos, tiene una batalla, y lo que van a lograr es tomar todo el dinero, todo lo que ellos traían, el capital que traían estas personas para poder comprar a los prisioneros que no hubo para venderlos como esclavos. A veces nuestros enemigos no saben la fuerza que podemos llegar a tener y piensan hasta el día de hoy que somos poquitos y por lo tanto van a acabar con nosotros. Lo han pensado siempre. Y bueno, ala Nisim vela Niflaot, ¿sí? Seguimos teniendo muchos Nisim ve Niflaot y logramos superarlos. En aquellos años Yehuda comienza a tener una victoria, otra victoria. Las batallas se fueron dando constantemente. Los griegos van a seguir mandando más legiones. A medida que hay victorias, se le van juntando a Yehuda Maccabi más personas y más personas. El ejército se va haciendo más grande, ¿sí? Más Yehudim están diciendo, como la frase actual de sí se puede, ¿sí? Sí se puede, vámonos, nos unimos, nos sumamos, nos juntamos. Y el ejército de Yehuda Maccabi va a llegar a tener 100.000 personas su ejército. 10.000 personas, no 100.000, 10.000 personas. Igualmente siguen siendo pocos en comparación. Dice Josephus Flavius que la proporción comenzaba a ser de 1 a 6. ¿Sí? Nunca logró equipararse al ejército griego, nunca pudo llegar a la cantidad que tenía el imperio griego, pero de haber empezado con apenas unos cientos, haber llegado a 10.000 había sido un gran logro. Muchos Yehudim están siendo voluntarios, uniéndose al ejército, van teniendo victorias y finalmente, después de todo un periodo de varios años de estar luchando, van a lograr recuperar Jerusalén, recuperar el Beit HaMikdash, gran milagro de Hanukkah, y ya lo conocemos y sigo adelante. ¿Sí? Esa historia la conocemos. Sí. ¿Por qué si en el fondo ya existía esta idea de formar como un ejército y todo? Sí. ¿No pudieron después hacer lo mismo con los romanos cuando estuvieron? También cuando van a hacer contra los romanos, también va a estallar la rebelión. Y va a estallar una rebelión de muchos años contra los romanos. Justamente lo que tú estás diciendo es un comentario muy importante, porque vamos a tener 2 episodios, 2 rebeliones. La rebelión de los Maccabim contra un imperio llamado griego. Otra rebelión, pero a nivel masivo, grande, ¿no? Y en época todavía del Beit HaMikdash. Y otra rebelión contra otro imperio, que es el imperio romano, donde también nos juntamos y donde perdimos. Porque
Posiblemente porque nos dividimos, o sea, así dice la Gemara, por Sinat Hinamia, ya lo estábamos hablando. Y entonces, tenemos 2 episodios donde en una oportunidad logramos echar un imperio que no era menor en intensidad y en poder que el siguiente, que fue el Imperio Romano. Por algún motivo, en una oportunidad tuvimos un éxito y en la otra oportunidad no lo tuvimos. La historia del pueblo de Israel no se puede entender a nivel de la lógica histórica. No son simplemente coyunturas que van episodios aislados, de pronto hay un gobierno, cae un gobierno, hay una rebelión, bla, bla. Así no se puede estudiar la historia del pueblo de Israel. Hay quien intenta estudiarla así, pero no le funciona. No le funciona. Grandes historiadores han escrito historias de muchos pueblos. Y en sus libros, cuando empiezan a hacer el análisis de los diferentes pueblos, marcan, historiadores importantes, principios generales que rigen a las historias de los pueblos, ¿sí? Situaciones que a cualquier pueblo, si le pasa esta situación, le pasa esta consecuencia. Cualquier pueblo que es echado de su tierra y su templo es destruido y su rey es destronado y lo exilian, ese pueblo se acaba. Históricamente así ha sucedido. Cientos de pueblos. Pueblo de Israel, le destruyen su templo, lo echan de su tierra y le destruyen su reino, no se acaba. Todos los pueblos que tienen un ejército pequeño y tienen que luchar contra un gran imperio, pierden. Pueblo de Israel tiene un ejército pequeño y tiene que luchar contra un imperio, puede ganar. Hay otros libros que hablan, hay un libro que es muy interesante, que habla sobre tácticas de guerra militar, está escrito por un general americano, y él escribe ahí sobre las distintas guerras que hubo en la humanidad desde la época antigua, pero obviamente más se dedica a las guerras del siglo XX, y demostrar cómo las distintas tácticas de distintos pueblos, distintos países, los llevaron al triunfo. Y va analizando, ¿no? De la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la primera guerra, la segunda guerra, cómo fueron los aciertos y los errores. Y que funcionan, ¿no? O sea, si tú haces así, te funciona. Llega un momento en el que él va a dedicar todo un capítulo largo a las guerras del Medio Oriente. Y cuando comienza a escribir sobre las guerras del Medio Oriente, él escribe, estas guerras todas las debería haber perdido el Estado de Israel, en base a toda la lógica de todo el libro. Entonces, toda la lógica que hemos desarrollado hasta aquí no funciona para el Medio Oriente. Así él escribe, y no entiende por qué. O sea, no entiende cómo puede ser que Yehudim, poquitos, ganen a los muchos, ¿sí? No lo entiende. Aquellos que tenemos Torah y tenemos Emuná sí lo entendemos, no nos cuesta entender, pero para nada. Pero entonces, historiadores que tratan de explicar la historia del pueblo de Israel y estos que tratan de explicar la historia del triunfo de Israel en las guerras, no entienden cómo funciona nuestra historia. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabemos. Cuando Hashem se presenta en Monte Sinai al pueblo de Israel, le dice, Anoji Hashem Elokeja, Asher Hotzaitija Meretz Mitzrayim. La presentación de Hashem es, me meto en tu historia. Yo soy Hashem, que te he sacado de la tierra de Egipto. No el que creó el mundo, el que te saqué de la tierra de Egipto. Estoy involucrado contigo. Puedo hacer que el gran imperio egipcio se rinda delante de ti, que te diga que te vayas y que no puedan hacer nada y que tú veas cómo se ahogan todos ahí en ese mar que te abrí para que tú pases. Eso es lo que sucede hasta el día de hoy. Hashem puede hacer que nos estén mandando miles de misiles y Kadosh Baruj Hu va haciendo pic, pic, pic y van cayendo los misiles en cualquier lado. En cualquier lado. Ustedes eran muy pequeños o quizás todavía ni estaban por este mundo cuando fue la primera guerra del Golfo Pérsico. En aquellos momentos, ¿qué habrá sido? En el 90 me parece. Cuando Saddam Hussein comienza con las amenazas de que esa guerra fue muy interesante. Saddam Hussein invade Kuwait, Irak invade Kuwait, un pequeño territorio al sur de Irak, invade ese país y Estados Unidos le dice, retírate de Kuwait. Saddam Hussein dice, no me retiro. Estados Unidos dice, si no te retiras hay posibilidad de que estalle una guerra, pues no te tengo miedo. Estados Unidos comienza a hacer una alianza con varios países
los varios países cada vez empiezan a ser más, decenas, y llegaron a cerca de 100 países, todos de acuerdo con Estados Unidos que hay que atacar, hay que obligar a Saddam Hussein a que regrese la independencia del país de Kuwait y se retire de ahí. Obviamente hay todo un asunto de petróleo involucrado muy fuerte. Dentro de los países que también están en esta alianza están países árabes, países vecinos de Irak, que están también de acuerdo en que Irak no puede hacer eso, porque si Irak invade Kuwait, también ellos tienen el temor de que mañana los invadan a ellos. Entonces todos seremos árabes y musulmanes, pero perdón, pero yo soy Irak, tú eres Kuwait, el otro es Irán, y el otro... Y entonces Estados Unidos empieza a tener un apoyo increíble. Mientras tanto, Saddam Hussein dice, no me asusto. Y te advierto, si tú me atacas, Estados Unidos, con tus paisitos que te estás uniendo, yo también ataco. ¿Así? Sí. Yo ataco al Estado de Israel. Israel dice, perdón, ¿y yo qué tengo que ver en la historia? Pues aquel que no sepa, pues aquel que no lo sepa, todo gira alrededor del pueblo de Israel. Y Saddam Hussein lo dijo. Cuando lo decimos nosotros, cuando lo dice la Gemara, a veces decimos, ay, no digamos así, parecemos muy pretenciosos y orgullosos. Bueno, lo dijo Saddam Hussein. Y entonces Saddam Hussein lo expresa y le dice, tú me atacas, yo ataco a Israel. Estados Unidos obviamente cuenta con el apoyo de Israel. Obviamente Israel también estaba de acuerdo con las ideas de Estados Unidos. Estados Unidos le dice a Israel, tú no entras a la alianza, tú no formas parte de esta alianza, tú te tienes que quedar tranquilito, porque si tú te metes en la alianza, muchos países que me están apoyando se van a salir, ¿sí? Van a estar más de acuerdo con Saddam Hussein que contigo, entonces tú no participes. Israel dice, bueno, y si me ataca, ¿qué hago? Tú te aguantas, aguanta, nosotros vamos a ir a luchar contra él, y si por algún motivo llega algún misil aquí, tú te aguantas. Imagínense la población israelí en aquellos años diciendo, ¿cómo me van a estar mandando misiles y yo aquí me aguanto esperando que me ayuden los goyim? ¿Que ellos salgan a defenderme? ¿Saldrán a defenderme? La realidad fue así. De pronto estalla la guerra y Estados Unidos y toda la alianza internacional, que fue impresionante, comienzan a bombardear. A los minutos que comenzó el bombardeo, comienzan a llegar los primeros misiles aquí. Unas semanas antes había sido la primera vez que comenzaron a repartir máscaras para protegerse del gas aquí en Medinat Israel. Era algo que no se conocía, pero se sabía y se decía que Saddam Hussein tenía arsenal químico y que lo iba a utilizar. Y él decía que iba a mandar misiles con cabezas, con gases tóxicos, y por lo tanto comienzan aquí en Israel a dar todas las instrucciones de cómo defenderse. En aquel entonces las casas no tenían el Hedratum, no existía ese cuarto sellado que ahora en cada construcción nueva es obligatorio tener. En aquellos años, cuando había una amenaza de que estaba viniendo un avión, o llegado el caso también un misil, todavía no se conocía tanto de misiles, si llegado el caso, pues había que correr al Miklat, ¿sí? A los refugios que estaban en las calles, había que buscar un Miklat y meterse en el Miklat, no en tu propia casa. Las instrucciones antes de esta guerra fueron, cada uno tenía que preparar una habitación, tratar de sellar las ventanas lo mejor que puedan, tomar un cuarto, cada uno elegir un cuarto en su departamento y prepararlo por si llega a haber un ataque. Prepararlo significaba primero provisiones, radio, linternas, pero además sellar las ventanas lo mejor que se pueda, ponerles masking y todo tipo de cosas para evitar que si estalla salga el vidrio volando, prepararse. Pero obviamente no era un Hedratum. ¿Sí? No era un cuarto blindado, era lo más que se puede a nivel muy primitivo, ¿sí? Y se repartieron las máscaras y las instrucciones de que si se escuchaba la alarma, había que ponerse las máscaras, esperar hasta la siguiente alarma para quitársela, ponerle a los niños, todo complicado. Y al mismo tiempo, quedarse de brazos cruzados esperando que los goyim del mundo de alguna manera hagan algo para que no me lluevan los misiles. Cuando realmente el objetivo de ellos era otro, era hacer que Irak se retire de Kuwait, no que Irak deje de atacar a Israel. Pero bueno, llegaron a Israel decenas de misiles. Pero misiles que tienen que volar desde Irak hasta aquí,
No misiles como los que tiran desde la franja de Gaza. Misiles enormes que vinieron volando. Llegaron. Si no me equivoco, fueron casi 40. Cayeron en todas partes del país. En las grandes ciudades del país cayeron. Muchos de ellos cayeron, uno solo de ellos se fue de largo y llegó a un país vecino, ya realmente no recuerdo a dónde llegó, ocasionando más de 100 muertos, un solo misil que se fue. Aquí en Israel, a consecuencia de los misiles, no murió nadie. Solamente hubo 2 personas que fallecieron por el susto al escuchar las alarmas, que les dio un infarto, ¿sí? Les dio un infarto a consecuencia directa de los misiles que cayeron en propiedades. Hubo misiles que cayeron en territorios desérticos, o sea que no había nadie, pero la gran mayoría cayó en lugares poblados, cayeron en zonas de habitación. En aquel momento se había hecho una película documental de lo que pasó, basado en los reportajes de la televisión de aquellas épocas, y recuerdo así, pero muy claro, cuando de pronto cayó uno de los misiles en una de las ciudades aquí en Eretz Israel, y cayó en un edificio, y el edificio se desmorona por el misil, y entonces el periodista va con la cámara y va corriendo por las calles y se escucha cómo va así corriendo agitado y va diciendo: esta vez es un desastre, esta vez cayó, nos dieron horrible, quién sabe cuántas víctimas va a haber aquí, Dios mío, y se iba acercando y cada vez veía más la escena y filmando, diciendo: esto es un desastre. Y de pronto comienza la gente a remover los escombros, empiezan a llegar las máquinas y hay personas que están ahí atrapados, que empiezan a levantarse, se empiezan a sentar y empiezan a hacer así, y se van poniendo de pie así, o sí, obviamente con un rasguño, ¿sí? Es lógico que ¿sí? No son supermanes, entonces empiezan a parar y el periodista diciendo: esto es un milagro, y de pronto levantan una pared entera y encuentran personas abajo totalmente, quedaron así con aire, con todo, como que quedó parado así, ¿sí? Acá acostados y todavía algo acá, y de pronto se les cayó la pared encima. Y él decía: esto no puede ser. Claro que puede ser. Claro que puede ser. ¿Saben cuándo terminó la Milhamá? Esa guerra duró varias semanas. Irak se rinde cuando estábamos en el pueblo de Israel leyendo Megilat Esther. Purim. El día de Purim, Irak se rinde. El día de Purim que nosotros leemos cómo nos salvamos de un imperio que nos quiere destruir. ¿De quién nos salvamos en Purim? ¿De quién nos salvamos en Purim? De Amán. ¿A dónde pertenecía Amán? A Hashverosh. ¿Quién era Hashverosh? El rey de Shushan era de Persia. Sí, gracias, finalmente. La guerra del Golfo Pérsico, la guerra del Golfo Pérsico. Y entonces en esa guerra, no es como, es el mismo lugar, es Persia. Y en Purim hay una costumbre. ¿Y cuál es la costumbre en Purim? Disfrazarnos y ponernos máscaras. Y estábamos todos enmascarados. Ay, no. Fue muy impresionante. Y en Purim celebramos los Nisim Uniflaot que tuvimos, ¿sí? Y aquí los vimos. ¿Cómo? ¿Leyeron a Milá con la máscara de gas? No, justamente ya no hizo falta porque fue Purim el día que nos pudimos quitar la máscara. Y sabemos que realmente el objetivo de los disfraces es poder justamente quitarnos la máscara y demostrar quiénes somos en serio. Fue una guerra milagrosa, o sea, fue una cosa increíble. Quedarse de brazos cruzados esperando que me tiren y no hacer nada, y no pasó nada. Pero aquel que no lo cree, simplemente Kadosh Baruj Hu le decía al misil: ahí viene, tranquilos muchachos, tranquilos. Y uno dice: no puede ser, mira, cayó, está bien, no va a pasar nada. Y no pasó nada. Sí, Disculpe. claro. ¿Y qué pasa entonces con las cosas que sí pasan? Ok, cuando tiene que pasar, por algo tiene que pasar. Y hablamos de la Shoah, tuvo que pasar.
Entonces siempre tenemos que pensar y siempre tenemos que terminar pensando, bueno, ¿qué es lo bueno que quiso hacer Kadosh Baruj Hu a través de semejante golpazo que recibimos? Por supuesto que a veces pasa. Y de los miles de misiles que tiran de Asa, de pronto uno logra pasar. Pero tenemos que ver realmente la ashgajá que tenemos. Justamente tenemos que verla. Y tenemos que agradecer los Nisim Beniflaot. ¿Sí? Cuando no agradecemos los Nisim Beniflaot, entonces de pronto Kadosh Baruj Hu dice, ¿no te das cuenta cómo te cuido? ¿No te das cuenta? Bueno, ahora te va a venir un golpazo. Y entonces y ahí nos enojamos. ¿Sí? No, que nosotros somos tu pueblo elegido, ¿por qué me mandaste un golpe así? Bueno, cuando vemos los milagros, nos olvidamos del lehodot, es lo que recién nos decía el Rav. A veces nos olvidamos de agradecer a Kadosh Baruj Hu. Cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, y en una oportunidad lo comentamos, salimos y no agradecimos, no cantamos. Y entonces Kadosh Baruj Hu le dice al pueblo de Israel, se me vuelven, por favor, vengan, ¿a dónde se me fueron? No, estamos yendo a la tierra de Israel, vénganse un ratito, vengan para atrás. Y los hace volver atrás y pararse frente al Yam. Se paran frente al mar por donde no iban a cruzar, porque no había que cruzar ningún mar para ir desde Mitzrayim hasta la tierra de Israel. Nadie cruzaba mares, ni Abraham Avinu cruzó el mar, ni Jacob cruzó el mar, ni Yosef, ni los hermanos, nunca hay que cruzar el mar, Si ellos fueron a Mitzrayim. Y obvio, pero hay caminos, no había que cruzar mares. Y el pueblo de Israel estaba yéndose por un camino tranquilo, y Kadosh Baruj Hu de pronto le dice a Moshe, a la semana, ¿sí? A los 6 días, le dice, ¿a dónde van, muchachos? A ver, se me vienen un poquito para atrás. Y entonces, ¿a dónde? Ahí, párense frente al mar. Y ahí va el pueblo de Israel, ahí, hoy las palmeras, los cocos, las palapas, ¿sí? Vamos a tomar sol, qué lindo que está. Y de pronto el faraón le avisan ahí por celular, le dicen, adivina qué, se volvieron. Volvieron. Y el faraón dice, se perdieron, están perdidos en el desierto, no saben. Y entonces el faraón vuelve a tomar entusiasmo, después de que él les dijo, váyanse, que el pueblo egipcio ya les había dado las joyas y todo, ya se habían ido. El faraón retoma y Hashem le vuelve a endurecer el corazón y ahí va el faraón con todo su ejército. La primera vez que lleva todo su ejército. Y de pronto el pueblo de Israel, ¿qué le pasa? Está parado frente al mar y de pronto ahora ve el ejército todopoderoso que viene contra él y ahí están ahora. ¿Y ahora dónde vamos? Ahora sí que estamos encerrados. Ahora sí que no hay por dónde escaparse. ¿Sí? ¿Para qué nos hizo? Fue una emboscada. Kadosh Baruj Hu nos hizo una emboscada. ¿Sí? Estábamos afuera ya. ¿Para qué me hiciste volver? Y de pronto conocemos la historia. El pueblo de Israel va a clamar, va a rezar. Nachshon ben Aminadab se va a meter en el mar. El mar se abre. ¿Cómo que el mar se abre? ¿Desde cuándo un mar se abre? ¿Dónde han visto que un mar se abra? No puede ser. Si Kadosh Baruj Hu quiere que el mar se abra, ¿qué problema tiene? Kadosh Baruj Hu te abre una salida donde él quiere. Cuando tú crees que estás totalmente cerrado y no hay por dónde salir, Hashem te abre una puerta en el lugar que tú menos crees. Y de pronto el pueblo de Israel se abre el mar y dice, uy, vamos, cruzamos. Y ahí van los egipcios, se meten atrás. Dicen, bueno, si ellos cruzan, también nosotros, vamos. Y de pronto los egipcios caen y son ahogados y mueren. Y los grandes carruajes se hunden en las profundidades del mar. Y llegamos del otro lado. Az yashir Moshe ubnei Israel et ashirah azot. Y en ese momento el pueblo de Israel se puso a cantar y se puso a agradecer a Kadosh Baruj Hu. Y hay muchos de los parshanim que dicen que todo el episodio del Yam Suf fue para decirle al pueblo de Israel, agradece lo que te está haciendo Kadosh Baruj Hu. Te sacó de Mitzrayim. Y la única preocupación es que no tuviste tiempo para que en vez de tener matzá puedas tener unos ricos bolillos y panes inflados. Esa era toda tu problemática. Después de tanto tiempo que fuiste esclavo y te estaban asesinando y haciendo tantas cosas, no pudiste decir, gracias, Baruch Hashem, salimos. ¿No lo pudiste hacer? Entonces te meto en una situación otra vez. Y es lo que tú dices, ¿por qué a veces viene algo? Bueno, de pronto es por eso. Porque no sabemos, recién nos decía el Rab, viene Yom Ha'atzmaut, ¿qué vamos a hacer en Yom Ha'atzmaut? Vamos a salir aquí a las plazas públicas de las ciudades a tirarnos así nieve uno encima del otro, golpearnos con martillitos de plástico, ricudim, y eso es todo. Y por supuesto a la Esh, ¿no? Obviamente hay que comer un buen asado. ¿Sí? Aquí Argentina se impuso, ¿no? Con su miná. Dicen, bueno, eso es Yom Ha'atzmaut. Fíjense que el Rab no mencionó nada de eso. El Rab dijo, hay tfilá hagigit, va a haber una tfilá, vamos a decir alel, vamos a cantar, Az Yashir Moshe, vamos a agradecerle a Kadosh Baruj Hu los Nisim Beniflaot. Si además de eso te va a llevar a Simjá,
Y a través de la simjá, bueno, vas a querer festejar con todos tus hermanos, hazlo. Pero que no sea un festejo vano, que no sea un festejo, entre comillas, goy, que sea un festejo yehudí, con contenido, con sentimiento, de una alegría, de la alegría de que Am Israel Jai Bekayam, y que ellos eran en ese momento, ¿qué cifra dijo? ¿Con 10 millones dijo? No me acuerdo. Bueno, hoy son muchos más, ¿sí? Y nosotros también somos muchos más, pero ellos se han multiplicado de una manera impresionante. Y Am Israel y Medinat Israel sigue aquí. Entonces tenemos que agradecerle a Kadosh Baruj Hu los milagros día a día de lo que aquí está pasando. Y eso se nos olvida. Y lo único que está pensando muchos Yehudim en Eretz Israel es, bueno, ¿qué vamos a hacer el jueves? ¿A dónde nos vamos al jueves? ¿A qué parque? ¿En qué ciudad vas a festejar? ¿Dónde vas a terminar? Pero el festejo es sin tojem, sin contenido. Simplemente, hoy día libre, por fin, en Medinat Israel un feriado que no es Hag, que no es Yom Tov. Por lo tanto, vamos a poder viajar, vamos a poder salir, no tenemos que ir al Betcret. ¿Qué pasó? No, así no. Así no. Si puedes unir. Y que el festejo no sea un festejo bobo. Porque esa no es la simja. Nuestra simja es ver los milagros de Kadosh Baruj Hu. Esa es la simja. Bezrat Hashem, que tengamos Yom Ha'atzmaut Sameach, que tengamos siempre simja en el pueblo de Israel, independientemente de cada uno cómo lo celebre, ¿sí? Pero busquen ese contenido y hagan Din Veheshbon, cada uno, ¿no? Una introspección de lo que significa hoy en día este enorme zehut de estar aquí en esta tierra. Y lo comentábamos el día de ayer, que tenemos que realmente tenerlo muy, muy claro. Bezrat Hashem, nos vemos la próxima semana y seguimos con la historia de Matityahu y Tzahal. Si se dan cuenta, está muy unida la historia. ¿Mejor? Es la misma historia. Col tú. ¿De qué? ¿Cómo está, Ra? Muy bien, ¿tú cómo te ha ido? ¿Cómo va esta nueva vida? Sí, ¿contenta? Sí. ¿Dónde estás viviendo? Vale, mi hermano. Ah, muy bien. ¿Cuánto tardas de ahí hasta acá? Media hora. Media hora, muy bien, tranquilo. Es para el lado de Pisgat Zev, ¿no? Para aquel lado. ¿Contenta? Sí. Sí, me habías comentado, vale, mi más. Creo que nosotros nos vamos para el otro lado, nos vamos ¿Para dónde? para Tecoa. ¿De verdad? Sí. Bueno, él tiene familia allá. ¿Ahí en Tecoa? Sí. Es que también está muy cerquita Tecoa, muy cerquita. Está lindo. Sí. ¿Y la mora cómo está? Está bien. La que no, todavía ella es la que nos está dando. ¿Qué tiene? Nada, un embarazo complicado. Pero no por el embarazo. El tema es que le detectaron piedras en la vesícula. Y entonces está con muchísimos dolores porque el bebé se apoya en la vesícula. Y entonces los doctores dicen que quizás va a haber que operar, pero si aguanta, mejor que aguante. Claro. Entonces no se siente bien, está todo el tiempo volviendo el estómago, pero no por el embarazo, por la vesícula. Por la vesícula. Entonces se deshidrata, tiene que ir cada 3 días tiene que ir a una clínica que le tienen que poner suero, pero ya de rutina es muy... Mahon Ora, tu casa en Israel.